Hola, buen día a todas las personas que nos acompañan. Estamos como cada lunes en tu programa El Arte de Ser Padres, acompañándote desde casita y llegando hasta tu casa. Y estamos muy contentas y emocionadas de estar aquí otra vez con ustedes y listos para poder aportar el día de hoy un tema que creo que a todas las mujeres nos va a hacer mucho sentido, y no nada más a las mujeres, porque de repente hay ciertas actitudes que tanto hombres como mujeres podemos estar viviendo, podemos estar pues reproduciendo, por así decirlo, aprendidas, que creo que nos va a ayudar a poder comprendernos y a poder encauzar nuestra vida, cambiar como de proyecto de vida. Y vamos a hablar el día de hoy del síndrome de Wendy. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Saben que en el arte de ser padres siempre queremos ser una familia, saber quiénes están allá del otro lado, en su celular, en su computadora, en su trabajo, en su casa. Queremos siempre estar en contacto con ustedes. Entonces, por favor, escríbanos aquí en el chat de dónde nos escribes, cuántos hijos tienes, tus comentarios, tus vivencias, porque de verdad que a través de las vivencias es como uno nos damos cuenta, como muchas veces estamos viviendo algo parecido, algo similar, y eso nos hace mucho sentido y nos sentimos acompañadas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ani, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy buenos días. Muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes y sorprendida de lo rápido que se fue el mes de enero. Ya ¿Verdad? estamos a fin de mes, impresionante lo rápido que se fue el mes. Y fíjate, Mariana, qué importante es hacer este análisis de lo que nos está pasando a las mujeres y lo que pasa durante mucho tiempo y que muchas veces nos perdemos de vista nosotras mismas y nos pierden de vista los demás en función de todo lo que pasa en nuestras vidas. ¿Sí? Solamente nosotros sabemos en el fondo cómo nos sentimos y muchas veces no nos sentimos como con ese derecho de poder decir auxilio, socorro, necesito ayuda. Claro, definitivamente, ¿no? Yo creo que eso es lo que vamos a estar abriendo aquí. Les pedimos que nos compartan cuáles son sus experiencias y que construyamos este programa ahora sí que en comunidad. Y vamos a empezar el síndrome de Wendy. Bueno, este nombre del programa y este nombre del síndrome se da, vamos a poner un poquito de contexto. Creo que todo el mundo que nos está viendo por más o menos las edades que tienen, todavía le tocó esta película de Peter Pan, ¿no? Y Wendy, donde Wendy era una niña, porque realmente era una niña, que cuidaba a otros niños, ¿no? Ella se encargaba de todo y ella hacía este rol materno donde cuidaba al bebé, a los niños, e incluso a Peter Pan, y hasta al perro le tocaba la cuidada, ¿no? Entonces, este síndrome justo habla de estas personas que fueron pues educadas, porque creo que de aquí viene mucho y vamos a hablar de esto, para poder cuidar a los demás. Su proyecto de vida tiene que ver con cuidar a los demás. Y cuidar a los demás, bueno, más bien tener el talento para acompañar, ajá, para cuidar, creo que es algo muy positivo. Ujú. Pero, ¿qué pasa cuando en medio de ese cuidar empiezo a tener una autorrenuncia progresiva? Y esto es una palabra muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que empiezo a dejar de ser una persona con necesidades y me convierto en, pues, un ser, ¿no? Un ser que tiene la capacidad de dar y dar y dar y dar sin recibir nada a cambio. Ujú. Nada a cambio, y eso no me hace ruido. Ujú. Entonces, justo el síndrome de Wendy, las características de este síndrome, bueno, habla de estas personas que dejan de ver sus propias necesidades, que su proyecto de vida está darse a los demás, pero darse, ¿no? Regalarse, dejarse. Estas palabras que tienen que ver con un mínimo o ni siquiera un mínimo de autocuidado. Y algo muy importante es comprender que para nosotros poder dar, tenemos que estar llenos. Ujú. No podemos dar si estamos vacíos. ¿Por qué? Porque cuando damos y estamos vacíos, entonces no, realmente no estamos dando. Realmente lo que estamos buscando es recibir un sentido de vida a través del otro, ¿no?
de alguna manera sí damos, Mariana, pero damos carencia. Ujú. Ajá. Fíjate, muchas de las personas que desarrollan este síndrome de alguna manera vivieron una infancia difícil y en esa infancia no sintieron haber tenido ese cuidado que hubieran querido tener de ese padre idealizado o no lo tuvieron. Realmente no lo idealizaron, pero no lo tuvieron. Entonces, al no tenerlo, Ujú. buscan el cuidar a los demás para darles lo que ellos no tuvieron, ¿no? Ujú. Y fíjate, esto que decía se me hace muy importante el punto de poder analizar cuál es el concepto del amor que vamos desarrollando, porque este amor de estas mujeres es un amor sacrificio, es un amor en donde yo me entrego con todo, por todos, a pesar de todo, y me dejo de lado, ¿no? Y estaba viendo algo que vale la pena analizar. En el contexto familiar, cuando uno está formando una familia, tú vas creciendo en tu familia y muchos señores, el varón en general, se queda en casa de sus padres. Bueno, ahorita ya están empezando a salir a ser independientes porque se van a estudiar algunos chicos y ya experimentan esa parte de la independencia, pero antes no, antes sales de casa de ser cuidado de mamá a casa de ser cuidado de la esposa, ¿no? Y entonces la esposa, con ese rol que aprendió que tenía su madre, repite el mismo rol y acaba siendo la madre del marido también, Claro, ¿no? claro, definitivamente. Yo creo que eso pasa muy seguido. Creo que, fíjate, tenemos que darnos cuenta, ya nos están empezando a escribir. Ahorita vamos a compartir. Nos escribe Paulina Guadalupe Villanueva Rodríguez, muchas gracias desde Guadalajara. También Norma nos escribe desde Estados Unidos. Em, Dice, sí, buenos días, sí me interesa saber si es tan importante el cuidar o no, hablando de hermanos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto. Y Liliana Moncada también desde Tlaquepaque, muchas gracias, estamos organizando. Fíjate, esto que dices me parece muy importante porque tenemos que darnos cuenta que estamos llenos de signos y símbolos. Y esos signos y símbolos son todos estos mensajes no verbales que vamos aprendiendo desde la educación y que son muy... que tenemos que analizarlos porque si lo analizamos en lo profundo son violentos. Ajá, son violentos, pero de esta violencia tan sutil que ni nos damos cuenta que estamos inmersos en ella, ¿no? Que la aceptamos, que es parte de nuestra vida y que vamos entendiendo, por ejemplo, como mujeres, que, número uno, nuestro proyecto de vida va enfocado, o sea, la única manera de ser feliz es encontrar una pareja. Yo les digo muchas veces a los chicos, a ver, si tú 15 años, de los 0 a los 15 viviste, bueno, cosas, circunstancias felices y no tenías una pareja, ¿por qué entonces a partir de los 15, si no tienes una pareja, es imposible que seas feliz? ¿No? O sea, como con este término de que a fuerza la única manera de que tú puedas ser feliz es tener una pareja. Todos queremos compartir con alguien, todos queremos crecer, desarrollarnos, compartir, tener un compañero de viaje, pero esta sensación de que si no la encuentras, entonces no vas a ser feliz, es un mensaje que recibimos de estos signos y símbolos que vemos en nuestras madres, ¿no? Entonces todo empieza en la mujer a partir de ahí. Si no sabes limpiar, ordenar, entonces ¿qué vas a hacer? Entonces nadie te va a querer. Si no eres lo suficientemente atractiva o delgada, entonces nadie te va a querer. Entonces, o sea, nadie te va a querer, lo pasamos de esta dependencia natural de los padres, de ese reconocimiento, lo pasamos hacia la pareja. Y entonces parece que a los 14 o a los 12, ahorita ya está este chip de lo siguiente es encontrar pareja, ¿no? Y como sea, de lo que sea, lo que encuentres, pero a buscarle para no quedarnos solos. Y yo creo que en el fondo es de este síndrome es un miedo muy profundo a ser abandonado. Y como en algún momento yo se lo comentaba a una paciente, le decía, la única persona que puede ser abandonado es un niño. Un adulto no puede ser abandonado.
Porque si una relación se termina, el otro decide no estar en la relación, entonces tú decides tampoco estar, ¿no? Por ende. Pero no eres abandonado, porque en el abandono hay una desigualdad de roles, ¿no? Entonces, fíjate cómo este miedo está introyectado. Todavía seguimos siendo adultos en cuerpos, niños en cuerpos de adultos. Y de ahí también parte mucho el problema. Sí, que para que exista una Wendy necesita un Peter Pan, ¿no? Entonces, dos puntos importantes, ¿no? Por un lado, el hecho de que no dejamos de ser hijos para ser pareja, y entonces no podemos ser pareja porque seguimos siendo niños y nadie quiere cuidar a un niño. Yo no me caso para cuidar a un niño, yo me caso para compartir la vida con mi pareja, con mi esposo, y después ya construir ese hogar y formar esa familia y que ambos tengamos unos hijos, pero no que yo siga siendo la niña o que él siga siendo el niño, ¿no? Y por otro lado también ese amor muy idealizado, en donde estoy ya a los 12, a los 14, pues quiero encontrar a alguien que me dé ese amor que no he tenido. Ajá, y entonces quiero la pareja para sentirme amado, para sentirme parte de alguien, porque cuántas veces en las familias te llegas a perder en sentirte parte de tu propia familia y entonces necesitas esa pertenencia, ¿no? Y en la adolescencia pues están buscando principalmente eso, la pertenencia del grupo. Esa pertenencia y otra cosa que he visto que me parece interesante analizar, sobre todo en los hombres, es esa necesidad de intimidad. De esta conexión más profunda, justo esos hombres de 12 13 años, ¿no? Buscan esas novias y es el único momento en que ellos pueden expresar los problemas que hay en su familia, el cómo se sienten, es el único momento con las novias, es donde se lo permiten, ¿no? Porque muchas veces incluso a los hombres no les enseñan a ser amigos de las mujeres, simplemente a tener amigas y encontrar en esas amigas esa intimidad y esa afectividad de tener con quien abrirte y mostrarte vulnerable. Entonces, los hombres también van buscando y van encontrando en las parejas esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender como estos, te digo, estos actos, lo primero que tendríamos que hacer para romper con este síndrome o para entender si lo tenemos o no, tiene que ver con esta responsabilidad de uno mismo, con este proyecto de vida de uno mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo que más vemos es esto, Ani, el creer que del otro lado, ¿no? La otra persona, ahí está mi posibilidad de ser feliz. Y entonces a partir de eso, ¿qué voy a hacer para poder obtener mi felicidad? Lo que sea, a cualquier costo. Y si el costo es dejar de alguna manera que se abuse de mí en cierto sentido, permitir ciertas situaciones, permitir incluso la desigualdad en cuanto a lo que doy y lo que recibo, ¿no? O la falta de equidad más bien, que es esta parte de comprender que yo también tengo necesidades y poder expresarlas. Entonces, a partir de ahí, yo estoy dentro de este síndrome de Wendy, ¿no? Donde estoy solo permitiendo y permitiendo, dando y dando, porque en el fondo, fíjate, no es desinteresado. En el fondo no es desinteresado. En el fondo lo que yo estoy, el intercambio que estamos teniendo entre signos y símbolos es, mientras tú me des mi sentido de vida, yo te plancho, te lavo, te cocino, aguanto a tu hermana. O sea, ¿sabes? Como todo el parámetro de lo que tengo que hacer. Para que tú me des mi sentido de vida, porque si yo siento que tú no estás conmigo, entonces ahí se acaba mi sentido de vida, ahí se acaba mis ganas de vivir, mi motivación, mi todo, porque entonces voy a fracasar en la vida. Entonces, creo que esta parte de autorresponsabilidad es algo que nos falta mucho a la sociedad en general y que no lo estamos educando en los niños. Yo hasta la fecha me cuestiono el decir, pero bueno, esto es algo que uno va aprendiendo. ¿Por qué cuando yo ya podía hacer cosas en mi casa, no las hacía? ¿Por qué se las dejaba todavía a mi mamá? Ajá. Sí, tal vez ella no me pedía que las hiciera, pero ¿por qué no salía de mí decir, yo ya puedo? Yo tengo que entender, mamá, que tú me vas a ayudar hasta donde yo no pueda. Y cuando yo ya puedo, yo ya puedo. Pero vienen todas estas frases que nos van enseñando de tú dedícate a los estudios, ¿no? Yo me encargo de lo mío.
que me toca como mamá. Y entonces uno va asumiendo eso hasta que llega un momento donde dices, es que por eso llegamos a la terapia de pareja y no asumimos nuestras responsabilidades. Nos cuesta mucho trabajo, llegamos para quejarnos del otro, no llegamos para decir, creo que yo tengo que trabajar esto y esto y esto porque esto que estoy haciendo yo no le ayuda a mi pareja. Ujú. Y, Entonces, eso es algo importante trabajar desde niños. y cómo de alguna manera, al no tener yo un proyecto de vida, me enfrasco en estar de alguna manera queriendo resolver la situación de los hijos o supliendo sus responsabilidades o buscando ese reconocimiento o ese cariño que me hizo falta desde muy chiquita en los hijos o en el marido, ¿no? Entonces, como no quiero sentirme rechazada, trato de no tener conflictos con nadie, ¿no? Y entonces permito muchas cosas y no nos damos cuenta como mamás cómo de alguna manera estamos enseñando a los hijos a depender de nosotros porque estamos construyendo una relación muy codependiente, en donde yo les resuelvo muchas cosas, en donde yo siento que soy esa, pues ahora sí que esa ficha clave de, del rompecabezas que no puede faltar y que ahí tiene que estar, que muchas veces también tiene que ver con el tema del control, Claro, ¿no? claro, imprescindible, ¿no? Es como, hijo, no te puedo hacer lo suficientemente independiente porque si no te vas y se me va el sentido de vida. Ujú. Entonces, fíjate lo violento que puede ser esto como madre si es a nivel inconsciente. Nadie se da, o sea, no es una cosa que se haga conscientemente, pero después cuando puedes generar esa conciencia y decir, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces ahí es cuando el trabajo es importante, el trabajo personal, porque es como decir, yo te voy a dejar un poquito amarradito aquí, ¿no? Un poquito incapaz, para que puedas venir a mí porque tengo miedo. Imagínate lo carente que me siento yo de pensar que si no me necesitas, que si no te plancho tu camisa, que si no te compro todo para que entonces no me vas a querer. No vas a regresar solo por querer estar conmigo, por querer acompañarme. Entonces necesito tenerte un poco amarrado aquí. Y Entonces, cómo, perdón ujú, Mariana, y cómo nos sentimos cuando el hijo empieza a quererse independizar y a decirme que se quiere ir a estudiar fuera, que está planeando compartir la vida con otros chicos ya porque ya es un hombre adulto no joven. empieza la Y taquicardia, entonces, ¿no? La taquicardia, los exactamente, dices, mareos. pero ¿por qué vas a gastar en una renta si aquí tienes tu Claro. casa? ¿Qué te he ¿No? hecho? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te ha faltado aquí, no? Claro. Exactamente, ¿por qué me quieres dejar? ¿Por qué estás pensando en eso si no es necesario? Y entonces las mismas mamás, en vez de ayudar a estos hijos a desprenderse de la casa paterna y hacerse cargo de ellos mismos para que aprendan a valerse por ellos mismos y a darle el significado a lo que realmente es el dinero y lo que significa mantener una familia, mantenerse ellos mismos, ah, no, que se quede aquí en casa porque si no, ¿yo qué voy a hacer? Si no tengo un proyecto de vida, ajá, me quedo completamente sola y sin sentido. Exactamente. Y fíjate que cuando tenemos como 7, 8 años, en ese momento donde todavía la pareja no se vislumbra en el horizonte, entonces ahí es cuando empezamos a trabajar en nuestras propias necesidades, si te fijas. Normalmente ahí es donde empezamos a decir qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, a dónde quiero, si quiero hacer fútbol, pintura, baile, lo que sea, pero ahí es donde empezamos a trabajar en eso. Y y cuando llega la pareja a nosotros, muchas veces es cuando le damos el giro y ya todo eso no importa. Lo único que importa es cómo hacer para atraer la atención y el reconocimiento de los demás. Si tengo que hacer mil dietas, si tengo que incluso operarme, si tengo que cambiar para eso. Entonces, desde ahí creo que el mensaje es de insuficiencia. Y si uno se siente insuficiente, si uno no puede ser compasivo consigo mismo y abrazarse, entonces es una tierra fértil para el abuso psicológico, el abuso verbal, ese abuso que justo estás entrando en este ciclo sin salida, donde nunca vas a sentir, el otro nunca te va a poder dar
eso que tú necesitas, que es el tú estar bien contigo. Ujú. Y entonces esa relación pues definitivamente no va a ser algo positivo ni enriquecedora. Ujú. Entonces, hay que identificar eso. Ya dijimos, la gente que tiene este síndrome de Wendy siente que el amor es atender al otro, ujú, atender a los demás. No le preocupa que no sea recíproco. Ujú. Porque en casa hay que generar, aparte de la autorresponsabilidad, imagínense si tuviéramos autorresponsabilidad, ¿cómo estaría el mundo? ¿Cómo estaría la naturaleza? ¿Cómo respetaríamos nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestro país, nuestra familia, nuestro entorno? Tendríamos otra visión, porque entonces todo lo cuidas porque es tuyo. Entonces, y porque tú, el impacto que tienen tus actos, ¿no? Eso se puede enseñar como con esta reacción en cadena de estos fichas que pones de dominó. Esto se puede enseñar a los niños de esta manera. Lo que tú hiciste tuvo un impacto hasta allá. Ujú. Entonces, una esta parte, otra trabajar en equipo. En la familia somos un equipo. Ujú. Entonces hay un rol, cada quien tiene unos roles y cada quien tiene que hacer algo por el equipo. Cuando muchas veces veo adolescentes y les digo, muy bien, ¿qué aportas? ¿Qué aportas tú a la casa? ¿No? Y es como, pues soy buena onda, ¿no? ¿Por qué? Porque de verdad, no hay un aporte. Y entonces todo lo que se les pide parece un favor. Ujú. Parece un favor que me estoy haciendo y al que claro que voy a molestarme. ¿Por qué me molestas? Si yo estoy tan tranquilo y a gusto y en mi zona de confort, ¿no? Entonces, eso es otra cosa. También evitar conflictos, como ya lo decías, ¿no? No quiero que esto se mueva, porque si se mueve no sé cómo manejar los conflictos, me voy a enfrentar a mí misma, a mis necesidades, y eso va a ser un caos y no sé cómo hacerlo. Entonces, mejor no le muevo a los conflictos, aquí no se habla profundamente, no se enseña solución de problemas, ni a expresarse asertivamente, aquí mejor hacemos como si nada pasara. Ujú. Y miedo a ser abandonada. Entonces, si te identificas con estos puntos, estás viviendo este síndrome. Y otra cosa que pasa mucho, Ani, es esta depresión que también, depresión que se conoce como sham, que en las siglas en inglés, que es las mujeres que se quedan en casa. Ujú. Que es algo importante también de analizar. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que se quedan en casa, que empiezan a vivir algo que se conoce como una distimia, que no es una depresión como tal donde lloras, donde no puedes o sea, cambian tus patrones de alimentación, de sueño, sino simplemente es todo en tu vida se va poniendo blanco y negro. Ujú. ¿Qué quiere decir? No todas las mujeres que son amas de casa viven esto, sino algunas mujeres, dependiendo de esto que aprendieron, de cuál era su objetivo. Si toda la vida nos dicen tú tienes que estudiar, tú tienes que estudiar, tú tienes que trabajar, tú tienes que buscar ese 10, ese reconocimiento, ese éxito, y de repente tienes la oportunidad de quedarte en tu casa, que las cosas no vayan avanzando, que no se logren esos objetivos porque tú lavas los trastes, te volteas y ya hay más, ¿no? Son como vivientes y entonces siempre están ahí acechándote, nunca se acaban. Entonces en ese momento las motivaciones empiezan a bajar y si te aíslas y no convives con otras personas, convives solo con tus hijos y si están muy pequeños, entonces a algunas mujeres se les da este tipo de situaciones donde entran a estas depresiones o estas distimias y entonces empiezan a ser mamás sobreviviendo, ¿no? Mamás en modo automático sobreviviendo. Y también esto se ve en las casas. Y fíjate, Mariana, que por otro lado también en el fondo llegan a sentir como esa pérdida de identidad, ¿no? Porque cuando platican con las amigas, ellas se sienten siempre en desventaja, como que no tienen de qué platicar, como que de alguna manera pues se ha desvirtuado muchísimo el trabajo de la mujer en casa y tan importante que es realmente lo que uno transmite como madre y como esposa a esos esposos de lo que significa la labor de la casa. Y como dices tú, es muy desgastante porque cuando acaba el día, volteas a ver y parece que no hiciste tanto, ¿no? Hasta muchas veces te preguntas, es que siento que como que hoy no hice nada. Y empiezas a analizar lo que hiciste y te das cuenta que sí hiciste, pero que no Claro. se nota porque la labor de la casa sí pasa, ¿no? Pero date cuenta
que se vuelve muy controversial porque de alguna manera hay muchas mujeres que podrían envidiar ese lugar que tienes tú en tu casa porque tú necesitas estar al pendiente de tus hijos y cuántas mujeres no pueden hacerlo. Entonces, de repente, cuando tú comentas algo de que te sientes cansada, te sientes agotada, te dicen, pero ¿cómo te quejas? Si tú tienes esa gran oportunidad que yo quisiera tener, ¿no? Y con los maridos también, con el tiempo llega a haber ciertos desacuerdos o incomodidades porque pues no tienes tema de conversación, Marta. Estar hablando de los niños, la casa, la muchacha que no llegó, todo lo que no te salió y entonces esas mujeres también llegan a sentirse muy solas. Claro, muy solas, muy, muy excluidas. Fíjate que nos escriben. em, Ok, dice, ¿cuál es más traumante, abandono físico de los padres o abandono económico? ¿No? Nos comentan que vivieron un abandono económico a los 11 años, tengo casi 50 y me afectó muchísimo porque me aventó a crecer inmediatamente. Claro, fíjate qué importante es eso, ¿no? Muchas veces, cuántas veces de repente los papás incluso como muy orgullosos dicen, yo empecé a trabajar a los 11, ¿no? Yo empecé a trabajar a los 11 y tú tienes 16 y no haces nada, ¿no? Entonces, a veces este abandono económico, como nos lo comenta Liliana, se vive como algo de lo que estar orgulloso. Y claro, uno puede estar orgulloso de su propia historia, de decir, pasé estas dificultades y salí adelante. Pero claro, lo que pasa es que cualquier tipo de abandono, abandono emocional, yo tengo pacientes que han vivido el abandono emocional porque sus papás trabajaban y estaban toda la tarde frente a una pantalla. Ujú. Y entonces tienen mucho miedo a la separación, mucho miedo al abandono, mucho miedo a la falta de afectividad, ¿no? Entonces yo creo que independientemente del abandono, recuerden que estamos llenos de signos y símbolos. Entonces, ¿qué quiere decir? Un papá no puede estar presente, pero es muy diferente si el papá tuvo una situación de salud y murió, que si su papá se fue. ¿Por qué? Porque el símbolo es, en uno no es que no quiso estar, es que no pudo. Y en otro no quiso. Entonces simplemente fíjense la intención que el otro, la persona entiende, ya tienen un impacto muy importante, diferente. Ajá, entonces, por eso no importa si es el económico, si es físico, si es el mensaje de fondo, es no eres importante para mí. Ujú. Y ese es el mensaje que se imprime, que se tatúa en el inconsciente, y ese es el mensaje en el que voy buscando sentir que soy importante para alguien de alguna manera, ¿no? Y la realidad es que me tengo que dar cuenta que todos somos humanos y todos tenemos nuestras carencias. Y si yo le pongo lo más sagrado de mí a alguien en las manos, yo esto se los doy mucho ejemplo. Imagínate que tienes algo que quieres muchísimo, un libro de algo, una cadenita de alguien que ya falleció, lo que sea, un tesoro muy importante para ti. Ujú. ¿Se los pondrías en las manos a quien sea para que te lo cuide? A veces ni siquiera los que quieres mucho, porque los que quieres mucho depende de lo que sea, ¿no? Si es algo importante para la otra persona, entonces sí, también lo va a valorar. Pero si es algo que para la otra persona, bueno, es un libro, ahí le dejé, no le pasa nada. O sea, no podemos ponerle algo tan importante como nuestra valía personal en las manos de los demás. Esa la determinamos nosotros y esa es la que nosotros con nuestro amor propio vamos comprendiendo y ahí es donde se tiene que hacer un proceso de sanación personal donde no cada uno de nosotros tenemos que convertirnos, crear estos símbolos y estas figuras de maternarnos y paternarnos a nosotros mismos y entonces que esa madre te pueda explicar que no era que tú no tenías valor, sino que las otras personas tenían problemas que no solucionaron y no pudieron asumir su rol de padre. Y entonces necesitas vivir un proceso de perdón, de soltar, de encontrarte a ti misma y darte lo que necesitas. Por eso es importante. No podemos tener una buena autoestima si no nos damos y escuchamos primero qué es lo que estamos necesitando. A veces como mamás necesitamos tiempo, necesitamos descanso, necesitamos reconocimiento y necesito que me valoren.
Y ahora en la pandemia, pues eso vino a cambiar mucho la visión de todos los demás sobre el trabajo en casa, ¿no? Porque muchas veces los papás ahora se quedaron en casa y decían, ay Dios mío, por favor, mándenme a la oficina, me voy con todo y el coronavirus, pero por favor, ¿no? O sea, se dieron cuenta lo difícil que es a veces estar aislado o las labores de la casa a veces lo cansadas que son. Y también, de alguna manera, se pierde de vista cómo a veces nosotros también como mujeres nos exigimos tanto porque queremos ser las mamás perfectas, ¿sí? Y no nos damos cuenta que esa mamá también pierde la paciencia y que esa mamá también requiere un tiempo para ella y que por eso es tan importante aprender a trabajar en equipo. Ajá. Y darnos cuenta que nosotros somos realmente quienes estamos marcando la pauta y si no sabemos pedir ayuda o no sabemos decir, hoy he tenido un día muy difícil y quiero darme unos minutos de descanso, te encargo un poquito a los niños, pues entonces, nunca vamos a encontrar el momento para nosotros, ¿no? Yo creo que tus hijos también deben de entender que igual que ellos pueden sentirse cansados o sentirse enojados, pues también uno a veces pierde el control, ¿no? Pero son esas formas de exigirse y de querer que las cosas salgan lo mejor posible, ¿no? Para que tú como mamá sientas que estás haciendo el mejor papel. Y Y en el claro. tema de Liliana, fíjate Liliana, muchas veces no nos damos cuenta cómo esas carencias nos dejan tan desprotegidos que ese niño se siente como si le hubieran quitado el techo de su casa. Ujú. Ujú. De tal forma, tan vulnerable que como dices, pues lo tuviste que enfrentar porque no te quedó de otra, pero se quedan esas heridas de infancia en donde te sientes tan inseguro que como dices Mariana, lo que buscas es ser reconocido, ¿no? Entonces es muy importante trabajarlos porque por eso hay tantos niños que permanecen como adultos y son los que están dominando tu vida, ¿no? Y valdría la pena analizar realmente quién está controlando tu vida, si eres tú como adulto o es ese niño herido el que está de alguna manera haciendo el berrinche o pidiendo la exigencia o reaccionando de una manera tan desmedida que dices, pues, ¿qué te pasa, no? Claro, y que, por ejemplo, cuando tiene que ver con el dinero, muchas veces creemos que necesitamos tener mucho dinero para tener seguridad, ¿no? Que si tenemos mucho, o tener mucho control para que nunca nos falte. Ujú. Pero lo que no nos damos cuenta es que la verdadera solución tiene que ver en darnos cuenta de nuestros talentos y nuestras habilidades. Que eso sí no nadie nos lo quita, porque si tú eres un director, gerente, director de lo que quieras, un CEO, en cualquier empresa, el día que ya no estés ahí, ya no eres un CEO. Ujú. Y entonces eso empieza a crear mucho conflicto. Mucha gente que pierde sus trabajos pierde su identidad, ¿no? Y eso es bastante fuerte y es un proceso de duelo importante. Entonces lo que tenemos que dar cuenta es que nuestra identidad no la puede estar marcando, nuestra seguridad no la puede estar marcando nuestra cuenta de banco. Ujú. Nuestra seguridad y nuestra identidad tiene que ver con las habilidades que tenemos y cómo las utilizamos para entonces generar. Para utilizar esas habilidades para generar. El fin de semana fui a la calle y entonces vi unos chavos músicos que estaban tocando sus instrumentos en la calle. ¿No? Entonces decía, tenemos que darnos cuenta de los talentos que tenemos que aprender a valorar los talentos en los demás. Y esto sí nadie te lo quita. Ujú. No importa en qué trabajo estés, no importa si no tienes trabajo, no importa. Ese talento es tuyo y esa habilidad para generar es tuya. Y entonces solo tenemos que tener pensamiento lateral, creatividad, todo esto para saber dónde acomodarla y que esa necesidad ese talento empiece a dar frutos, ¿no? Pero es importante eso, ni una cuenta bancaria, ni un hombre que nos mantenga, ni un va a darnos esa seguridad que estamos buscando, porque la seguridad tiene que ver con que si se te fuese adulto, ¿no? Que te daba esa seguridad, uno tiene que comprender que ahora ya uno se puede dar su propia seguridad, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo importante. Y fíjate, Ani, cómo eh, entre este mundo de la violencia no nos damos cuenta que cuando permitimos que la violencia entre, sale de algún modo.
Ujú. Y esta violencia de esta relación que no es igual, ¿no? Donde no es recíproca la relación, entonces lo que genera o que yo dañe a mis hijos, ujú, porque sobre ellos me descargo, ujú, ahí es donde puedo descargar mi violencia, o que yo me dañe a mí misma. Porque ahí es donde descargo mi violencia. Es como de verdad, es como que entra y sale. No puede, no puede permanecer. No puedes nada más recibir violencia sin tú descargarte en algún lado. Entonces, es importante analizar eso. Si yo no estoy en una relación recíproca, ¿por qué no he hablado? ¿Por qué no he hablado con mis hijos, con mi familia? Para decirles, no me siento que estoy cargando algo muy pesado, ¿no? En esta película de Disney nueva hay una canción que se llama En lo profundo. Y entonces habla de esta chica que le toca en este sistema familiar, donde tiene que cargar todo, ¿no? Y más, y utiliza ciertas palabras, y de verdad que esto lo hicieron muy bien, porque utiliza ciertas palabras y ciertos símbolos que hablan mucho de cómo se sienten las personas así. Habla de esta presión, ¿no? Presión, presión, habla del tic-tac, tic-tac, de cómo se tiene que lograr todo, de cómo me imagino a esta mamá que termina de arreglar la cocina a las 2 de la mañana, respira y dice, lo logré, ¿no? Lo logré. ¿Lograste qué? Si mañana va a estar igual, ¿qué lograste, no? Entonces, esto es algo importante, darnos cuenta del equilibrio que tenemos que utilizar y que el perfeccionismo, detrás del perfeccionismo, solo está el miedo a que si no lo hago perfectamente no se me quiera o me abandonen. Ujú. Y entonces entiende que va a llegar un día donde no puedas ser perfecta, ni te puedas ver perfecta, ni puedas hacer todo bien, y ese día te vas a venir abajo. Entonces, hay Así que es. evitarnos estas crisis de vida. Y darte cuenta que igual que ellos necesitan descanso, que llegan muy cansados del trabajo, pues tú también lo necesitas. Entonces, para irnos a descansar, necesitamos todos trabajar en equipo, apoyarnos para podernos ir a descansar más o menos a la misma hora. Porque si nosotros hacemos ahorita una encuesta y preguntamos, a ver, dime a qué horas se acuesta tu marido y a qué horas te acuestas tú. Por lo general, los esposos a las 10 de la noche ya cayeron rendidos porque el sueño, pues ahora sí como dice pues la redundancia es que cayeron rendidos, ¿no? Y uno se va acostando a las 11, 12, 1 de la mañana porque no has terminado, Que ¿no? Y tiene que al ver día con los siguiente, límites, ¿no? exactamente, entonces ahí la cosa es que tú también, ¿qué límites se están poniendo y qué tan fácil es para ti aprender a decir que no puedes? Ujú, ¿No? ujú. Claro, Porque en porque ese momento llegan y te piden algo y ¿cómo le voy a decir que no? y la cuestión de los límites es en todos lados, o sea, porque no es nada más en casa con los de tu alrededor. La cuestión de los límites tiene que ver, oye, no puedes llevar a mi mamá, no puedes hacer esto, no puedes encargarte tú del festival, no puedes. Y entonces ahí es donde empezamos a cargar, 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 cargar y no nos damos cuenta si podemos hacer eso o no lo podemos hacer. Y sabes que otra característica muy importante es cuando decimos que no, vive con nosotros en nuestra mochila todo el tiempo la culpa. Ujú. La culpa, esta parte de sentirnos culpables, de nunca sentir que lo hicimos bien, que es como en el caso del peso, ¿no? En el caso del peso, las personas que tienen un problema de peso cuando adelgazan llega un punto donde nunca es suficiente y por eso empiezan los trastornos de alimentación, porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con que te estás rechazando tú a ti como persona. Ujú. Se vuelve esta metáfora del cuerpo, pero tiene que ver que te está rechazando como persona. Eso lo único que genera es más estrés. Si se genera más estrés, entonces hay mucho cortisol en la sangre y no te deja desinflamarte y tener el peso necesario. Entonces tenemos que darnos cuenta de que tenemos que enfocarnos en nuestro autocuidado, en aprender a cuidarnos. Estamos cuidando a los demás y no sabemos cuidar de nosotros. Y entonces aquí estás desayunando a las 2 de la tarde, un café solamente y una galleta. No tenemos esta visión del autocuidado porque así vimos a nuestras mamás, ¿no? Así, esa es la educación que aprendimos y muchas veces pues es la que seguimos. Sí, y fíjate qué importante aprender a poner esos límites porque muchas veces nos llevan
a la crisis, al fracaso, y no nos damos cuenta que cuando no hablamos las cosas a tiempo, las cosas se van desbordando, ¿no? Nos comenta aquí Johanna que decidió alejarse de su esposo y que ya llevaban 6 años de casados. Ella dice que permitió abuso físico, psicológico y económico y ya lleva un mes separada de él, ¿no? Yo creo que algo muy importante es darnos cuenta que nadie nos enseña a ser esposos y a llevar una familia, y que cuando empezamos a construir una relación de abuso desde el noviazgo, lo primero que yo les pregunto es cuáles fueron esos cimientos que le pusieron a su relación desde un inicio. Y lo primero es el respeto. Cuando el respeto se pierde en una relación, se pierde la relación. Ajá, entonces yo considero que cuando las cosas se van reconstruyendo a tiempo, se puede realmente salvar un matrimonio. El problema es que los dos no busquen trabajar en reconstruir la relación, Porque uno ¿no? justamente no puede reconstruirla sola. A veces hay gente que necesita sus tiempos. ¿Qué quiere decir? A veces hay gente que necesita perderlo todo para empezar a valorarlo y empezar a trabajar en uno mismo. Pero ahí está el punto de los límites. A veces hay que poner límites porque nos podemos consumir, nos podemos consumir. Y los límites tampoco significan el fin. Ujú. La vida tiene procesos y a veces tenemos que pasar por esos procesos que nos enseñan, eh, pues a abrir los ojos, a poner atención en las cosas y este dolor tenemos que darnos cuenta que hay dos, una parte es el dolor y otra es el sufrimiento. Muchas veces es el dolor a las expectativas, a los sueños. A veces no, ni siquiera es el dolor a la realidad. No es el dolor a lo que estaba viviendo. Es el dolor de la expectativa, los sueños, los símbolos, lo que creía, lo que quería, ¿no? Y es donde cuesta a veces trabajo también aceptar, pues muchas veces que la vida no es exactamente como nosotros la queremos, sino es una aventura y tiene pues sus lado, sus sombras y su luz, ¿no? Su lado padre y su lado también algo complejo. Pero bueno, yo creo que a veces, bueno, en este caso, Joana lleva muy poco y tienes que vivir un proceso de duelo y ese proceso de duelo se va viviendo poco a poco. Lo importante es ser compasivo con nosotros mismos y autocuidarnos. Y el mensaje del autocuidado es, tú tienes que encargarte de tú estar bien. Ujú. Tú estar bien es si necesitas pues llorar, llorar, si necesitas buscar a tu red de apoyo para que te sostengan en este momento difícil, también hacerlo. Acuérdense que el no decir nada, no, este dicho de los trapos sucios se lavan en casa, ¿a cuántas mujeres ha silenciado? ¿A cuántas mujeres ha silenciado por el hecho de sentirse miedo a ser juzgadas? Cuando tu red de apoyo, esas poquitas personas, siempre van a estar contigo y te pueden ayudar a equilibrar ahorita esta descompensación que se vive cuando algo se pierde, ¿no? Lo vemos en los duelos o en las muertes cuando la gente te acompaña a las misas, están ahí tu red de apoyo, se convierte en este proceso mientras pasas por este sufrimiento. Entonces, bueno, creo que esto es muy importante. Y también algo muy importante es analizar cómo hemos construido el concepto del amor, porque muchas veces construimos un amor muy idealizado, en donde estamos enamorados del amor, ¿no? Y entonces empezamos, esa etapa dura poco tiempo. Y cuando termina esa etapa, entonces se nos cae la venda de los ojos y empezamos a ver la realidad de con quién estamos. Y lo primero que hacemos es reaccionar y darnos cuenta que el otro es el que está provocándonos todos los problemas. Y no nos damos cuenta que mejor lo que más nos puede ayudar también es en interiorizar cada uno y analizar qué no estoy haciendo yo bien, que las cosas no me están funcionando. Ajá. Si cada uno trabajamos de manera personal, va a ser más fácil que logremos encontrar lo que no nos está funcionando. Por otro lado, desprenderse de la familia de origen, porque es otro de los problemas que también causa mucha crisis en esos primeros años, ¿no? Que no dejamos de ser hijos de familia y que queremos seguir muy conectados con la familia de origen, y eso es otro factor que también influye.
¿no? Fíjate, es algo muy importante. Aquí también nos comentan, yo no he sabido poner límites a mi esposo y llevamos 7 de conocernos y dentro de ese tiempo va y viene, ¿no? Fíjate que estos límites es que hasta uno lo vivió, todo el mundo lo hemos vivido. ¿Cómo dices, cómo de 18, 16, 20 años voy a saber poner límites? Es que el problema no es que ahí tengas que aprender a poner límites, porque el problema es si tienes integrada la parte de tener límites. ¿Qué quiere decir? Si en tu casa te pusieron límites, si en tu casa no nada más te pusieron límites, porque hay que poner límites, pero hay que aprender a respetar a los hijos. Si en tu casa no te respetaron, tú no vas a saber respetarte. Ujú. Si en tu casa no se podía decir que no y ahora te acabas la comida y te agarro la cuchara y te la meto en la boca hasta que te la acabes, entonces ¿cómo vas a poder escuchar tus necesidades? ¿Cómo vas a poder poner límites? Si en tu casa tú nunca pudiste decidir dónde iban las cosas, ajá, en tu cuarto, en tu espacio, si no pudiste decidir cómo vestirte, porque entonces siempre hay unos papás demasiado autoritarios, no vas a poder saber poner límites cuando llegue el otro. Ujú. O si en tu caso hubo mucha violencia, pues tampoco. Entonces, por eso qué importante es a lo largo de nuestra adolescencia y para eso es justo ese momento de socialización, aprender a poner límites. Y esto como papás lo podemos integrar mucho, haciéndoles sentir a nuestros hijos que son valiosos y que no tienen que hacer las cosas para pertenecer, sino tienen que ser ellos y ser muy fieles a sus propios valores y filosofía de vida. Entonces, justo crear este proyecto de vida con el adolescente, creo que es esto, ¿cuál es tu filosofía de vida? ¿En qué crees que está bien, que no está bien? Para que puedan tener muy claro eso. Entonces, cuando llegue la pareja, cuando llegue el momento de conocer a la gente, puedan poner este límite y no ahora sí que hacerse de la vista gorda, ¿no? Como y todo, a todos nos pasa, llegamos incluso a esas citas no queriendo conocer al otro, sino teniendo miedo de que el otro nos rechace. Ajá, entonces, bueno, todo esto hay que irlo trabajando poniendo límites. Pues se nos acabó el tiempo, nos encanta, se nos pasa en un segundo estar con ustedes y pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Recuerda, si te diste cuenta que hay cosas que debes de trabajar, estamos para ayudarte aquí en el teléfono que está justo debajo de mí, de este lado. Aquí Claudia está recibiendo sus mensajes para poder ayudarte en cualquier parte del mundo. A través de la virtualidad podemos estar cerca y podemos acompañarlos en estos procesos. De verdad que se siente increíble cuando ves personas que han tenido un proceso de ayuda importante, de acompañamiento, y de repente viven otros momentos en su vida difíciles y los asumen de una manera muy distinta. Realmente los viven no desde la carencia ya, sino desde la solución, desde la responsabilidad, y se vive muy diferente. Por eso de verdad que es una de las mejores inversiones en la vida, poder sanar tu pasado para poder dirigir tu futuro. Entonces, pues muchas gracias, Ani, por estar con nosotros este lunes. Gracias, Mariana. Deseo que tengan una linda semana. Y nos encontramos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Por favor, compartan el programa a quienes crean que les va a ser de utilidad. Compártanlo en sus redes sociales y recuerden, estamos en Facebook, en el arte de ser padre sin el puntito. Justo vamos a hacer ahí un cambio porque no se han podido fusionar esas páginas, pero la que no tiene puntito, así el arte de ser padres o Esperare, la encuentran en Facebook para que se unan a nuestra familia, nos escriban y también nos digan qué temas son los que a ustedes les gustaría que tratáramos. Estamos para ustedes. Muchas gracias, bonito día y nos vemos la próxima semana.